¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, le damos la bienvenida a todos los miembros, a todos los suscriptores y a todas aquellas personas que quieran seguir este nuevo seminario especial suplementario que planteamos un poco como una continuidad al seminario que dictamos entre los años 2020 y 2021 dedicado a la moneda medieval y temprano moderna europea. Bueno, en este caso vamos a continuar viendo algunas de las regiones que no llegamos a ver en el seminario, digamos, principal de 2020-2021. Y vamos a comenzar con la numismática y la historia monetaria de Portugal. País que, como se darán cuenta ustedes, ocupa el punto extremo occidental de la masa continental europea. Y como tal, tiene una enorme salida al mar. Y claramente el mar para los portugueses ha sido el gran protagonista de su historia. Digamos que incluso el propio nombre de Portugal deriva justamente de portus, que en latín quiere decir puerto. Portus Cale o Portus Gale, que habría sido un asentamiento fundado por los galaicos sobre la margen izquierda del río Duero y sobre la costa. Este asentamiento, de hecho, parece haber sido conocido por los griegos por lo menos desde el siglo IV a.C. E incluso, fíjense, circula una historia que dice que este asentamiento habría sido fundado en origen por uno de los argonautas de Jasón. ¿Recuerdan las aventuras de Jasón, el gran navegante griego que partió hacia la Cólquida en busca del velloncino de oro y donde se encontró con Medea, etc.? Bueno, como sea, digamos, todo esto es una historia completamente mitológica y sin embargo resulta bastante elocuente el hecho de que una nación que va a ser una de las naciones principales de navegantes de la historia de la humanidad y probablemente la más importante y la primera nación de navegantes de la Edad Moderna, reciba su nombre de un puerto y de una ciudad que, al menos mitológicamente, habría sido fundada por uno de estos grandes navegantes de los argonautas de Jasón. Pero la historia de Portugal como nación está muy ligada, antes que nada, a la de Galicia, un país con el cual los portugueses comparten en buena medida un mismo horizonte cultural y una misma lengua. Hasta la conquista visigoda, el norte de Portugal perteneció como Galicia al reino suevo. Luego de los visigodos vino, por supuesto, la invasión islámica en el año 711, pero ya en el año 868 vemos la formación de un primer condado de Portugal, un Comitatus Portucalensis, que originariamente dependía del reino de Galicia, pero con bastante autonomía. Esto va a ser así hasta el año 1071, en que este condado va a ser nuevamente absorbido por Galicia, va a perder su autonomía. Sin embargo, luego de la derrota de la coalición cristiana en la batalla de Sagrajas, en octubre del año 1086, el líder de la coalición cristiana, el rey Alfonso VI, rey de Castilla, rey de León y rey de Galicia, va a pedir ayuda para tratar de frenar a los almorávides, a los cristianos allende los Pirineos. Y varios príncipes cristianos van a acudir en ayuda de Alfonso VI y de los cristianos de la península ibérica. Sobre todo van a venir franceses y sobre todo van a venir borgoñones. Entre los nobles borgoñones que van a llegar para auxiliar a Alfonso VI en su cruzada contra los musulmanes, van a estar tres miembros de la casa de los Capetos, apanajistas, es decir, infantes, que reinaban en Borgoña. Estos van a ser Raimundo y sus primos hermanos Eudes y Enrique. Bueno, Raimundo se va a casar nada menos que con Urraca, la heredera de Alfonso VI, la única hija legítima de Alfonso VI, si bien no va a llegar a ser rey consorte porque va a morir antes que el propio Alfonso VI, pero sí va a ser rey su hijo, Alfonso VII. De esta manera va a iniciarse la dinastía de Borgoña en Castilla. Por su parte, Enrique se va a casar con una hija ilegítima, pero legitimada, de Alfonso VI, que era Teresa, que va a ser conocida como Teresa de Portugal. Y va a recibir como feudo el renacido nuevo condado de Portugal. Este sería lo que podríamos llamar el segundo condado de Portugal. Esto va a ser en el año 1095. Por cierto, en esta época el condado de Portugal no era más que un pequeño territorio al norte de lo que actualmente es Portugal, digamos, ¿no? Centrado sobre todo, bueno, obviamente en Porto, es decir, justamente la ciudad que daba nombre al condado, y más tarde, un poco más al sur y más hacia el centro del país,
Coimbra, que va a ser con el tiempo la primera capital del Reino de Portugal. Y encontramos que Portugal tiene en común con Castilla y con Aragón sobre todo, y también un poco con Barcelona, el hecho de que eran condados fronterizos, condados guerreros que estaban en la vanguardia de la lucha contra los musulmanes. Con lo cual, al mismo tiempo que tenían una vocación para las armas muy declarada, también tenían grandes posibilidades de expansión, mientras que otros reinos quedaron embotellados, como por ejemplo pasó con Navarra, digamos. Portugal, como otros condados militares, condados guerreros fronterizos que estaban en la vanguardia contra el Islam, va a tener al mismo tiempo grandes posibilidades de expansión a costa de los musulmanes, en lo que se llamaba la Reconquista, ir avanzando sobre los territorios musulmanes e ir acrecentando así también los territorios de las posesiones. De esta manera, Enrique va a ir expandiendo su condado y de hecho, cuando el reino de Castilla va a entrar en una crisis política importante en la época de Urraca, va a aprovechar para independizarse, sin proclamarse a un reino, pero sí un condado independiente. Bueno, Enrique va a morir en el año 1112 y va a ser sucedido por su pequeño hijo Alfonso Enríquez, podríamos decir, que era menor de edad. La regencia va a quedar en manos de su madre Teresa. Tampoco el condado de Portugal va a estar exento de luchas y pugnas dinásticas, porque de hecho va a haber un verdadero enfrentamiento entre la regente Teresa y la nobleza portuguesa, que va a utilizar en buena medida al pequeño Enrique para proclamar su independencia con respecto a la regente, al punto que en el año 1128 Alfonso y la nobleza portuguesa van a derrotar a su madre y al amante de su madre, y finalmente, unos 11 años después, en el año 1139, luego de la batalla de Eurique, en la cual Alfonso y la nobleza portuguesa van a derrotar un contingente muy importante de las fuerzas almorávides, la nobleza, en el campo de batalla mismo, va a proclamar a Alfonso como el primer rey de Portugal, fundando así la llamada dinastía alfonsina, o también podremos decir la dinastía borgoñona, porque recordemos que estos primeros reyes de Portugal, eran justamente de origen borgoñón. Pero digamos que la historia temprana del reino de Portugal y de la dinastía alfonsina, en buena medida se parece bastante a las de la corona de Castilla o Aragón, o sea que va a estar dominada por la Reconquista, o sea, el avance, en el caso de Portugal, más que nada hacia el sur, sobre los territorios dominados aún por los musulmanes. En 1212, Portugal va a participar en la coalición que va a derrotar a esta segunda oleada de invasores musulmanes, los almohades, en la batalla de las Navas de Tolosa. Y de hecho, Portugal va a completar lo que sería la reconquista de su territorio en fecha mucho más temprana que Castilla, por ejemplo, porque esto va a darse con la conquista final del Algarve, que es la región extremo sur de Portugal, en el año 1249. 6 años después, en 1255, la capital va a ser transferida de Coimbra a Lisboa, Coimbra estaba demasiado al norte, será mucho más conveniente, digamos, una vez que Portugal expandió enormemente su territorio. El fin de la Reconquista no va a marcar la llegada de la paz, podríamos decir, porque también Portugal va a tener sus propios problemas, sus enfrentamientos entre la nobleza y la casa reinante, y también, fíjense, sobre todo, sus competencias y sus rivalidades con la otra gran potencia de la península ibérica, el reino más importante, digamos, de la península ibérica, que además era limítrofe con Portugal, que era la corona de Castilla. Estas rivalidades van a llevar a las llamadas guerras fernandinas, en las cuales Fernando I de Portugal, el último representante varón de la dinastía alfonsina o Casa de Borgoña, va a tratar de hacer valer sus títulos, luego de la muerte de Pedro el Cruel, sus títulos a la corona de Castilla. Y estas tres guerras entonces van a ser el cierre, podríamos decir, de la dinastía de Borgoña o dinastía alfonsina. Podemos entender que las acuñaciones de Portugal empiezan hacia el año 1139 o bien incluso hacia el año 1128 o en alguna fecha intermedia entre estas dos. En buena medida derivan de las acuñaciones de la corona de Castilla, que seguramente eran las monedas circulantes en Portugal en esta época. Y por mucho tiempo las monedas que van a acuñar los portugueses van a ser dineiros y meallas, es decir, dineros y meajas.
Estas primeras monedas, dineros y medallas, la pasta, tiene un contenido de aproximadamente 16% de plata. Pero van a ver que a lo largo de los reinados de la dinastía alfonsina, cada reinado o cada tanto tiempo, cada vez más acelerándose hacia el final, el precio del marco de plata va elevándose en cuestión de libras. Recuerden que una libra eran 20 sueldos. Como sea, para Alfonso I se conocen unos 5 tipos principales. Todos en sí son bastante raros e incluyen uno con retrato, que es el que más se parece a las acuñaciones propias de la corona castellana. La mayoría de las monedas llevan ya el título real, por lo cual tienen que ser acuñaciones posteriores al año 1139. Si bien hay un tipo que no tiene la titulatura real y que podría ser una acuñación, digamos, producida entre los años 1128 y 1139, pero no sabemos exactamente cuándo. Otros tipos incluyen notablemente lo que es descrito en la mayoría de los catálogos como un árbol, pero que en realidad parece una adaptación de la briqueta, que era justamente el emblema de la Casa de Borgoña, y de hecho es la briqueta que aparece en las monedas de Borgoña. Bajo su hijo y sucesor, Sancho I, tenemos las primeras monedas de oro, que son moravetinos, es decir, maravedís, que se acuñaban por valor de 180 dineros, de estándar similar a los acuñados en León y en Castilla, y derivados, obviamente, como estos, de los dinares almorávides. Pero, como pasa en León, que es el reino más próximo a Portugal, con tipos cristianos. Estas monedas presentan el anverso al rey a caballo, galopando a derecha, con espada y cetro, con la titulatura Sanctus Rex Portugalis y variantes, por supuesto, y en el reverso los 5 escudos o escudetes que van a ser en adelante el emblema de Portugal. Estos 5 escudetes parece ser que la tradición quiere que serían representativos de los 5 reyes moros derrotados por don Alfonso I en la batalla de Eurique. La leyenda en reverso es una abreviatura de In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Los 5 escudetes en cruz también van a aparecer a partir de ahora cada vez más en los dineiros de Bellón. Las acuñaciones de los sucesores inmediatos de Sancho, Alfonso II, Sancho II y Alfonso III, o Afonso en portugués, por cierto, Afonso con doble F en la grafía antigua y Afonso con una sola F en la grafía moderna, siguen el mismo estilo, si bien bajo este último rey se acuñan las últimas monedas de oro por bastante tiempo. El tipo del dinero va asumiendo la cruz potenzada, en general cantonada de estrellas, crecientes o puntos en anverso, y los 5 escudetes en cruz en reverso. El regimento del 26 de diciembre de 1253 fija justamente en esta época el valor del marco de plata en 12 libras. Esto implica que el dinero contiene ya menos de un 8% de plata, es decir, la mitad de lo que contenía menos de 100 años antes, bajo Alfonso I. Bajo Dinis I o Dionisio I en adelante, las monedas van a pasar a incluir una peculiaridad que es la titulatura de rey de Portugal y Algarve. Este rey, además, va a introducir la primera pieza grande de plata, el tornés, modelado, como su nombre lo indica, a partir del gros tournois francés, y valuada, como el gros tournois, en 12 dineros en principio. De la misma manera que el gros tournois era en principio un sueldo turonés. Pero esta moneda no va a tener éxito, no va a tener aceptación, podríamos decir, es bastante rara, y su sucesor, Afonso IV, durante su largo reinado, solamente acuña dineiros. Este rey, Afonso IV, va a producir una de las devaluaciones más extrañas de toda la historia medieval europea. Ustedes saben que a lo largo de toda Europa el sueldo valía 12 dineros, por supuesto, en el sistema que había establecido Carlomagno. Una libra, 20 sueldos de 12 dineros cada uno. Pues bien, Alfonso IV va a determinar que a partir de entonces el sueldo, que era la moneda teórica o imaginaria en la cual estaban expresadas la mayor parte de los precios y de las deudas de la corona, va a valer solamente 9 dineros. Esto solamente en Portugal. Bueno, concretamente, de esta manera, el rey pagaba un sueldo acuñando solamente 9 dineros. Con lo cual, la libra, a partir de aquí, va a contarse en 20 sueldos de 180 dineros en total, y no más en 240 dineros, como en el resto de Europa. En contraste, de Pedro I,
vamos a conocer toda una serie de especies en oro y en plata gruesa, pero estas especies se conocen solo a partir de noticias o incluso en algunos casos de dibujos de algún ejemplar que llegó hasta el siglo XVIII nada más. Dos versiones de la dobra, valuadas en 4 libras 2 sueldos y medias dobras por la mitad, un tornés de plata, que valía en esta época ya 7 sueldos, y un medio tornés por 3 sueldos y medio. Pero de este rey solamente nos quedan dineiros de vellón bajo. En las cortes celebradas por este monarca en el año 1361 se va a establecer el valor del marco de plata liga, que quiere decir el marco de plata de buena ley. En este caso sería ley 11 dineros, y teniendo en cuenta que el marco portugués es un poquito más liviano que el de Castilla o el de Colonia, pesaba 229,5 gramos, el precio del marco de plata se va a establecer en 19 libras. Esto va a implicar, obviamente, una nueva devaluación, porque simplemente quería decir que el contenido de plata de cada uno de los dineiros iba a bajar. Al mismo tiempo, en esa misma corte se establece el valor para distintas monedas de oro circulantes extranjeras. La dobra maurisca, es decir, la dobla morisca, va a valer 3 libras 15 sueldos. El escudo de oro, o sea, el écu d'or francés, 3 libras 17 sueldos, y el mouton d'or, es decir, el cordero de oro francés, 3 libras 19 sueldos. Para 1378 vamos a tener una nueva devaluación del dineiro, de la moneda usual de pago cotidiano, base, por cierto, de la moneda teórica y de la moneda de cuenta del reino, que va a pasar a valer 25 libras de dineiros portugueses por marco de plata. Tal como adelantamos, el reinado de Fernando I, el último rey varón de la dinastía alfonsina, va a ser muy turbulento. Con la muerte de Pedro I de Castilla, Fernando va a reclamar como representante de la línea legitimista el trono de Castilla frente al usurpador Enrique II de Trastámara, Enrique el Bastardo. Y esto va a llevar a una serie de conflictos conocidos como las guerras fernandinas, en las cuales Fernando, junto con sus aliados ingleses, va a tratar de imponerse en el trono de Castilla, combatiendo contra Enrique II de Trastámara con sus aliados franceses. Estos conflictos, las guerras fernandinas, se pueden interpretar en buena medida como choques menores dentro de lo que es el gran conflicto de esta época, que justamente es la guerra de los 100 años que enfrenta a la corona de Inglaterra con la corona de Francia. A pesar de algunos éxitos iniciales, en estas 3 guerras, Fernando va a ser derrotado y va a tener que finalmente sellar la paz con el hijo de Enrique II, Juan I de Castilla, y este tratado de paz se va a sellar con el matrimonio entre Juan I de Castilla y la hija única y heredera de Fernando I de Portugal, doña Beatriz de Portugal. Debido justamente a estas guerras y a la necesidad de pagar grandes contingentes de mercenarios, suministros, etc., las acuñaciones del reinado de Fernando I son muy ricas, muy variadas, y van a incluir monedas de oro, monedas de plata y sobre todo muchas monedas de vellón blanco grueso, monedas fiduciarias de alto valor, modeladas mayormente a partir de las monedas francesas de la misma época. Además, obviamente, del típico dineiro de vellón bajo, que ya en esta época se acuña prácticamente en cobre, con apenas menos de un 3% de plata, apenas 8 granos de plata. En oro, cuya graduación, según las emisiones, varía de los 23 a los 21 quilates, se va a acuñar antes que nada la llamada dobra pietera de 5,2 gramos, que es la versión portuguesa del franc a pie, por valor de 6 libras, y también hay medias dobras. Y más tarde, dobras más livianas, conocidas como dobras gentiles o simplemente gentiles, que se acuñan en 4 emisiones sucesivas cada vez más livianas. En plata se acuña el real a un 60º de marco, luego un 64avo de marco, en plata de ley 10 dineros, corriente inicialmente probablemente por 8 sueldos y más tarde por 10 sueldos. También se acuñan medios reales, y estas monedas, los reales, están modelados a partir del estilo del real castellano, introducido por Pedro el Cruel, si bien son de plata menos pura y un poco más pesados. Al real va a seguir un forche, un 65avo de libra, de ley 10 dineros 12 granos, y también existen medios fortes, pero estas monedas son
muy raras. Sin embargo, lo que caracteriza a las acuñaciones del reinado de Fernando I va a ser la sucesiva introducción de diversas especies inflacionarias, fiduciarias, de moneda de vellón grueso, acuñadas mayormente en vellón de 3 dineros, es decir, en principio 25%, o sea, una cuarta parte de plata fina, si bien hay que entender que esa plata fina en realidad es plata argent le roi, con lo cual las monedas rinden menos de 250 milésimas de filo. Estas monedas van a incluir el tornés de busto, acuñado a un 63avo de marco, el tornés de cruz, o tornés de escudo también, a un 78avo, y a partir de 1370 se suceden las especies más inflacionarias: la barbuda, a un 53avo de marco, el grave, a un 112avo de marco, y al año siguiente, 1371, el pilarte, a un 148avo de marco. Esta última ya acuñada en vellón de 2 dineros, no ya de 3 dineros. El valor inicial debió ser bastante alto, no se sabe. Sin embargo, estas monedas, luego de la guerra, fueron todas devaluadas, podríamos decir, respectivamente, valiendo la barbuda 28 dineros, el grave 14 dineros y el pilarte 7 dineros. Cosa interesante, todas estas monedas llevan por primera vez a la usanza de las monedas de la Corona de Castilla la ceca marcada con una inicial, normalmente L, Lisboa, o P, Porto, pero también otras secas, incluyendo durante la guerra algunas ciudades de la Corona de Castilla que pasan a reconocer a Fernando como rey. Estas incluyen Zamora, La Coruña y Valencia de Alcántara. Para esta época, el humilde dinero, la base del sistema monetario portugués, se acuña en vellón bajo, casi cobre, con un contenido legal de apenas 8 granos, o sea, menos de un 3% de plata. Bueno, vamos a mirar ahora unos dineiros del siglo XIII, comenzando por uno de Afonso III. Alfonso III, conocido como o Bolonés, porque este rey era nacido en Boulogne, en Francia, actualmente, donde justamente falleció nuestro libertador general San Martín. Para la época de Afonso III, el dineiro portugués ya asume la forma que va a tener definitivamente hasta el fin de la dinastía, que es la titulatura en torno, obviamente en anverso, generalmente Afonsus Rex, o similar, hay muchas variantes por cierto, y en torno a una cruz potenzada, cantonada generalmente de crecientes y estrellas. El reverso va a tener siempre los 5 escudetes formando una cruz, y en esta época la palabra Portugal, que quiere decir que es la continuación de la titulatura de anverso. Fíjense que esta moneda todavía tiene cierto contenido visible de plata. Es un vellón todavía blanquito. Lo que sí, si bien los primeros dineros portugueses parecen haber apuntado a un estándar similar al usado en el Reino de Castilla y en el Reino de Aragón, es decir, 1,08 gramos de peso, la realidad es que para esta época los dineiros portugueses ya pesan generalmente como mucho 0,75, no llegan nunca a dar ese peso, con lo cual probablemente el estándar de peso era inferior en Portugal. Y ahora vamos a ver una moneda de su sucesor, Don Dinis I, conocido como o Rey Labrador, el rey labriego. Fíjense que una de las características de los dineiros y de todas las monedas de Dinis o Dionisio I es que, aunque mantienen la misma tipología que en el reinado anterior, que en los reinados anteriores, con el anverso, con la cruz potenzada, etc., ahora la titulatura va a incluir el título de rey de Algarve. Así que en el anverso se va a amalgamar, podríamos decir, se va a comprimir buena parte de la leyenda, y el nombre del rey aparece simplemente como de Rex Portugal, y en el reverso aparece la titulatura et Algarve.
y del Algarve. Básicamente la moneda es muy similar. Esta moneda tiene una pátina negra profunda, pero probablemente también tenga una coloración bastante blanquecina, digamos, por ser un vellón con todavía cierto contenido visible de plata. Hacia fin de la dinastía esto prácticamente ya no va a tener ningún color de plata. Bueno, estas fueron las dos únicas monedas. Me encantaría tener alguna moneda de vellón grueso del reinado de don Fernando I, de la época de las guerras fernandinas, para mostrarles, pero lamentablemente no tengo ninguna. La muerte de Fernando I en octubre de 1383 va a dar fin, en la práctica, a la dinastía alfonsina. Luego de 3 infructuosas guerras en las cuales Fernando quiso imponerse en el trono de Castilla, el resultado va a ser, en principio, el contrario. Porque quien en principio va a suceder al trono de Portugal va a ser su hija Beatriz, reina consorte de Castilla, y quien va a suceder efectivamente como rey consorte de Portugal, al menos jurídicamente, de jure, va a ser Juan I de Castilla. Sin embargo, las cosas no van a ser así. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. De Beatriz se conoce un rarísimo real que Hayes en su momento había atribuido a la Ceca de Sevilla. La muestra con la titulatura de Reina de Castilla y Reina de Portugal. Sin embargo, actualmente esta moneda ha sido reatribuida a la Ceca portuguesa de Santarém. Bueno, esto fue la primera clase del seminario suplementario. Les pido que me disculpen, como ven estoy bastante resfriado, pero no quería dejar de subirla. Seguiremos la semana que viene, en lo posible, con la segunda parte, que sería la Baja Edad Media y Edad Moderna en Portugal y, eventualmente, las colonias portuguesas.